Los periodistas. Hace unos días con el programa del cuerpo no miente, el tema relacionado a esta forma de detectar la mentira y de analizar el comportamiento del lenguaje no verbal, la verdad es que tuvo un éxito tremendo. Ha sido uno de los programas más visitados, de los más reproducidos. Gracias, Edurne Ochoa, por el rating que nos diste con el anterior programa. Yo espero que esté a la misma altura. Iremos superando las expectativas. Bueno, el cuerpo no miente. Hace unos días, la periodista, la corresponsal de toda la vida de Televisa, desde Jacobo Zabludovsky, Valentina Alarraqui, que ha conocido a varios papas, le hizo una entrevista al Papa Francisco que me pareció verdaderamente interesante. Y dije, ojalá la esté viendo, Edurne, porque creo que es un tema buenísimo cuando los gestos, porque además los argentinos descendientes de los italianos hablan mucho con las manos, ¿no? Sí. Entonces, en el Papa esto es obvio, es evidente. ¿Qué viste? ¿Qué detectaste? Bueno, pues primero que nada, gracias nuevamente por invitarme. Me da gusto que los temas de El cuerpo no miente tengan tráfico en las redes y eso signifique que el mexicano verdaderamente quiere saber qué hay más allá de lo que los políticos comunican. Así es. Y claro que vi la entrevista, por supuesto que la vi, por supuesto que ya está analizándose. Te voy a decirte que la siguiente semana saldrá ya con video y todo bien armado, este análisis de Alarraqui, Valentina y el Papa Francisco. Es muy interesante en diferentes matices, porque finalmente yo veo algo de trabajo diplomático en cuestión de la mexicanización, ¿no? Es decir, a partir de lo que dice un desafortunado, o bueno, no dice lo que escribe, ¿no? Una carta finalmente a un amigo que se filtra. Que le responde con el calificativo que el amigo le da. Exactamente. Se genera un poco de polémica y tal. Bueno, ellos pues también en esta tarea de matizar o de disminuir un tema crisis, y lo digo crisis entre comillas, pues finalmente ponen a esta entrevista en Televisa, un canal masivo de televisión, Alarraqui, el Papa. Me parece bellísima, ¿no? La imagen de fondo es la Virgen de Guadalupe, que es tan representativa. El contexto, de que cumple 2 años. Cumpliría 2 años como Papa pontífice. En el exactamente. De esa entrevista, y no es la única. Da entrevistas a muchos medios. Exactamente. Y bueno, aquí hay cosas bastante interesantes, a mi parecer, finalmente, porque veo un Papa verdaderamente transparente, veo un Papa que no termina de empatar con lo que es el Vaticano. Hace ya varios meses. Soy callejero. Sí, no me gusta ser callejero, tal, y eso es lo que extraña, ¿no? Sí, y dice Valentina, oye, pero a ti no te gustaba venir al Vaticano, ¿no? Finalmente, ¿no? Creo que es bastante reveladora esta entrevista. Yo personalmente debo decirte que no creo que dure mucho también, ¿no? Creo que no termina de empatar con lo que es la política institucional del Vaticano. Él es un hombre que finalmente le da a la marca Vaticano lo que carece. Es decir, el Vaticano le falta humildad, le falta sencillez, le falta transparencia. Y cuando una marca no tiene un atributo, finalmente un elemento externo debe de dárselo para poder balancear. El Papa Francisco es humilde, sencillo, es transparente, entonces estos atributos se los da automáticamente la marca Vaticano, y esto ha generado pues finalmente que haya mucho mayor aceptación después del desgaste que ya había desde hace algunos años en el mundo del catolicismo. Entonces, es bastante importante todos estos temas, porque finalmente en el momento en que está la entrevista con Valentina Alarraqui, el Papa se muestra muy pausado. Es decir, el Papa sí tiene una característica, es que es bastante suelto y bromista, y dice lo que Dicen piensa. que cuenta chistes en el avión. No contó en ese momento, un poco como para matizar, de cómo se suicida un argentino. Dice, se sube a su ego y se avienta, ¿no? Entonces, el Papa se veía pausado, yo no voy a decir estresado, pero sí pausado, es decir, con precaución. ¿Reflexivo? Más bien como con pausa en cuestión de lo que iba a decir. Me parece que no quería que hubiera otra vez un arrebato que pudiera de alguna manera malinterpretarse. Me parece bastante interesante, y que hay un momento clave para mí como analista en esta conversación, y es cuando él se refiere a los temas de México, cuando él se refiere a los temas lamentables que suceden de inseguridad. Toda la expresión corporal, y sobre todo la facial, habla mucho de sorpresa, es decir, le sigue sorprendiendo. Cuando menciona al demonio.
Sí, claro. Y los ojos cómo voltea a ver a la Virgen. Exactamente, ¿no? Ese es un detonador. Cuando está hablando de México, existe mucha sorpresa. Cuando habla, efectivamente, como dices, del tema del demonio que a México le toca, porque aquí es donde la Madre de Dios tal, pues finalmente también hay como todo un acto representativo de lo que quiere comunicar hacia al mexicano y decir, bueno, pues es lo que toca. Pero hay otro todavía mucho más interesante y es cuando se refiere al Vaticano, Jesús Manuel, y a las personas que amablemente nos ven, existe desprecio. ¿Así? Así. Y existe Pero asco. desprecio a la estructura, a la burocracia, a la parte desconocida para nosotros, ¿no? Seguramente. Cuentan las personas que están ahí dentro que los papas son como medio secuestrados Seguramente, yo del creo que, resto del mundo. Y él además lo manifiesta, ¿no? Él dice, yo no quise vivir en la habitación papal, y no es que sea muy grande, es pequeña, pero estoy solo. Claro, y yo creo que Y ese en es un Santa gran Marta precio. le dice Valentina, usted tiene ahí, no, bueno, Yo en era Santa callejero, Marta, ¿no? yo un día como con unos, otro día como con otros. Claro, es que es esa libertad y me parece que él en el fondo no termina de estar a gusto en el Cae Vaticano. bien, ¿verdad? Sí, es un hombre que cae es un hombre bien. sincero. Además habla ¿no? español y eso ya es Ya, para nosotros verdad, bueno, ¿no? Es un hombre sincero, es un hombre que finalmente es muy expresivo. Amén de este momento, en otros Las análisis manos, de los antes, ojos, claro, ¿no? es muy expresivo. Los Siempre le ojos, levanta sí. mucho los ojos, los abre. Hay mucha sorpresa en él, Sí. hay risa, hay complicidad, ¿No es hay actuado? alegría. Yo lo veo más honesto. Te voy a decir la diferencia y de Juan Pablo. Recordemos que Juan Pablo pues finalmente era actor, antes de ser papa trabajaba en un teatro en Polonia, así que él tenía... Pero el carácter de Juan Pablo era totalmente Claro, diferente. pero sí, por supuesto, él era mucho más imponente. No era callejero. claro. No era No. callejero. Pero él entendía también, Juan Pablo, toda la teatralidad que se necesita y la corporalidad para comunicar con las masas. Es decir, cada vez que empezaba a decir, por ejemplo, se generó aquí el tema de llego, bajo y beso el piso como el Papa, ¿no? Ya todo el mundo cuando llegaba de algún viaje dices, ay, llegué y besé el piso como el Papa. Eso es todo un guiño que genera Juan Pablo y que después nosotros lo replicamos. El México cree en ti, el hablar con las manos tan extendidas, esta dramatización y cada vez que hablaba de México le dolía. Bueno, eso también forma parte de la liturgia, ¿eh? Claro, pero religioso. Ratzinger, por ejemplo, era un hombre muy seco, no entraba al grado de la teatralidad, no era tan emocional. También llegó mayor al papado. Sí, por supuesto, pero también Juan Pablo en lo último trataba de darle este sentimiento, Sí. este cobijo, ¿sabes? Este sentir, esta parte emocional y corporal. Papá cercano a sus Exacto, feligreses. ¿no? Y bueno, aquí en el caso de Francisco veo un hombre muy transparente, muy honesto en lo que piensa. Por eso quiero pensar que no va a durar tantos años en el papado, que finalmente sí. él también... Ya dijo algo, ¿no? Exacto, él Sí. estaba a favor de que no hasta que te murieras, sino que también unos años y pues claro. no me voy. También manifiesta en la verbalización que no está del todo de acuerdo en algunas cosas, como tú lo decías, es decir, extraño esta cosa, caminar, era callejero y que estar con los amigos y esta libertad. El mate, y finalmente creo que este papa es un papa de la gente, un papa que se siente mucho más a gusto cuando está con las masas, cuando va a ayudar, cuando le va a lavar los pies a los presos, cuando genera este tipo de ambientes que a él lo nutren. Es un hombre que te transmite con su lenguaje no verbal la verdad. La cordialidad, sí, por supuesto. ¿No le descubriste alguna mentira? ¿No viste alguna cosa que ocultara intencionalmente? Sí, hay unos detonadores también, justamente cuando habla del hecho de lo que piensa México y trata un poco de modificar la declaración, ¿no? Y entonces ve hacia abajo y se moja los labios. Pero ese ver abajo como preocupación. Sí, exacto. O como para decir, no vaya a decir una palabra que no se salga de un poquito del contexto diplomático. Por eso te decía, cuando comenzaba esto, fue una entrevista muy prudente, muy pausada, en donde pensaba mucho lo que iba a decir y después emitía la respuesta, pero corporalmente se notaba esa lentitud en cuestión de la declaración. Cuando hablaba de Argentina, cuando hablaba de México, de algunas cosas, cuando hablaba de que era callejero, de lo que le gusta y tal, era mucho más fluido. Pero cuando lo metías a hablar en temas justamente de la mexicanización y que si le gustaba el Vaticano, no, de temas más incómodos, por decir así, pausaba su corporalidad, pausaba su contacto visual.
lo mandaba hacia otro lado para no tener tanto contacto visual con Valentina. Pero los Alasraqui. ojos y las manos son fundamentales en él, Sí, ¿verdad? por supuesto. Y es altamente expresivo este papa. Entonces, a mí me parece bastante interesante porque te voy a decir tres puntos clave. Primero, me queda claro que en el fondo, por supuesto que él cree que en México las cosas no están bien y que hay un gran Sabe problema que no de están fondo. bien, ¿no? Claro. Y lo dice, por eso nombré a Exactamente. el cardenal. Y por eso el hecho de poner lo de la mexicanización, es decir, bueno, esto creo se filtró, no voy a cambiarlo y trato un poco de matizarlo. Entonces, él sabe la situación que se está viviendo y creo que él ha sido bastante aguerrido y valiente en seguir diciendo y manteniendo su dicho. En segundo lugar, me parece bastante interesante el hecho de ver que cuando se habla o manifiesta del Vaticano, vuelvo a lo mismo, hay desprecio y hay asco. No sé en sí mismo si por la institución, si por cosas que no conocemos y que finalmente él vive día a día, o por el hecho de sentirse solo, También. o por el hecho de no poder tener esta libertad al que él estaba acostumbrada. Claro. Pero sí te puedo decir que si tú me dijeras, el Papa está verdaderamente contento, a gusto, disfruta su papado, la opulencia, el poder, el reflector, te puedo decir que no. A ver. Que es un hombre más de calle. A ver, pero yo te preguntaría, bueno, está mal empleada la conjugación del verbo. Yo te invito a reflexionar si los anteriores papas eran así y no lo supimos porque nunca Valentina Alasraqui nos presentó una entrevista como con el Papa Francisco. Podría ser, Primero. por supuesto. Y segundo, ¿un papa debe estar contento con ser papa? O sea, ¿el señor Bergoglio debe estar contento con ser papa? Yo me imagino que la responsabilidad de ser papa, o sea, llegan ahí Sí, y el pero problema es enorme. enorme. No, claro, por supuesto. Pero, del tamaño del mundo, ¿no? pero creo que aquí, fíjate, podemos hacer sí como una gran diferencia. Es decir, él en su narrativa dice, yo nunca me esperé ser papa. Yo en las apuestas en Londres estaba en el lugar 26. Sí. Es decir, y un amigo mío se hizo rico porque me apostó a mí Sí, y ¿no? demás. Sí. Y entonces él, o sea, finalmente sí creo que él es producto de las circunstancias, de ver cómo estaba desgastada la imagen del Vaticano, darle valor a la marca y tal, y entonces, bueno, termina él ungido. ¿Tú crees que los cardenales piensan en esto al momento de elegir a Por un papa? supuesto, yo creo que en el lugar en donde más se hace o sea, política es en el Vaticano. Sí, claro, pero y pensando donde en como que es el institución, Espíritu Santo el que ilumina. No, yo la verdad, O sea, ¿por qué honestamente. buscar un personaje como, Dime una como cosa. el cardenal de ¿cuál? Buenos Aires que tenía enemigos dentro del episcopado argentino? Pero finalmente el Vaticano también ya venía de un proceso de desgaste bastante interesante. Habían intentado recuperar la marca, intentar recuperar a todos los seguidores o creyentes que habían Bueno, después de perdido. Juan Pablo II creo que No, fue... lo de Maciel, bueno, él habla de Maciel y dice, yo lo sabía, no sé por qué no hicieron nada, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo sí creo que él llega a darle valor, atributo, te digo, a la marca. Sí hicieron, ¿no? Y, bueno, Porque digo, cuando el Papa Juan Pablo II recibe los datos, el Ratzinger es el que lo Sí. dice, hasta aquí llegaste. exactamente, pero también por la crisis y también la sociedad estaba pendiente mucho, ya se había detonado socialmente el tema, entonces ya era imposible también de controlarlo, ¿no? Generaría mayor crisis interna el pero, hecho de ser a ver, omisos nos nuevamente. desviamos Pero de lo que tú te querías decía, decir. y los primeros La marca papas, Vaticano desgastada necesitaba un personaje como exacto. Bergoglio. Él llega y dice, hablábamos de lo de asco, desprecio que existe. Él llega y dice, yo estaba en el lugar 26 en Londres y a mí no me apostaban y bueno, terminé siendo papa. A mí me parece que los demás papas han querido ser papas, es decir, han cabildeado, han hecho la política interna, han hecho que sus comisiones voten, ¿no? Y por eso pues, no sale el humo blanco. Hace no la sale el humo operación. blanco. Claro, ¿sabes? Él no, él llegó de manera fortuita, o sea, de manera muy calculada y planeada en cuestión de atributos, valor, marca, desgaste, qué nos hace falta, quién nos da, cómo podemos recuperar, cómo recuperamos la esencia de la humildad, de la gente, del cobijo, somos la gente del pueblo, cómo volvemos a recuperar este tipo de credibilidad. Y debe ser un embajador de marca, en este caso Francisco, un embajador creíble, un embajador que en su reputación y en su tiempo te diga verdaderamente es coherente con lo que ha venido haciendo y con lo que ahora viene a implementar en el Vaticano, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que finalmente no termina de estar a ¿Cuándo gusto. sacas el análisis? La próxima semana saco este análisis y te digo, a mí me parece que él no termina de estar a gusto y lo manifiesta. Y vuelvo a decir,
No creo que dure mucho tiempo, creo que finalmente él decidirá alejarse porque no termina de estar a gusto con toda la política y todo el manejo y la situación general del Vaticano. Me parece interesante en esto en Detonadores. 2, te decía, la narrativa, creo que es un papa honesto y seguirá a lo mejor teniendo tropiezos porque va a decir lo que piensa. Lo ves honesto. No se va, sí. Refleja ser honesto Sí, en su lenguaje no sí. verbal. En su lenguaje no verbal. Sí. Sí. Fue cauto en el momento en que dio la entrevista, como por no generar algún tipo de incomodidad, porque me parece que tampoco fue su intención ofender, sino más bien Claro. evidenciar o hacer un ejemplificar algo de lo que está sucediendo, que todos los mexicanos sabemos que sucede. Y 3, que lo que me parece también bastante importante es, supieron manejar muy bien toda la imagen ambiental para impactar con la gente, muy sencillo, la Virgen, todo en colores claros para que la comunicación fuera todavía mucho más sutil, la posición en cómo estaba el Papa con Valentina, había mucha proximidad, entonces se sentía como esta cercanía para que también los receptores pudiéramos entenderlo, percibirlo de esta manera. Muy bien. Edurne, muchísimas gracias. No, hombre, a ti, Jesús Un placer Manuel. tenerte. Gracias por la invitación. Gracias. Y Un nos estaremos análisis viendo. breve, sustancioso, interesantísimo. Y el cuerpo, ustedes No se mientes. darán cuenta. Gracias. A ti. Los periodistas.